a seguir trabajando sobre la etapa colonial, y ya nos estamos adentrando ya a al último siglo, en donde hay un proceso político que tiene sus implicancias en lo económico y lo social, que tiene que ver con las reformas borbónicas. Este tema está en el programa y es una parte importante para entender la articulación entre la crisis del orden colonial y después el proceso de independencia. Un poquito para comenzar hablando sobre el contexto. Estamos en el siglo XVIII, a comienzo del siglo XVIII. eh, hay, hay un ascenso de los Borbones. A fines del siglo XVII España se encontraba en un retroceso económico y político, y la muerte de Carlos II, que es de la dinastía de los Austrias, deja sin descendiente a la sucesión del trono. Entonces se desarrolla una guerra entre, entre la dinastía de los Austrias y la dinastía de los Borbones para observar quién, para ver quién sucede al trono. Las alianzas se dan entre la nobleza de Castilla con el reino de Francia por elección de Felipe de Anjou, que es de la casa de los Borbón, frente a la alianza de Gran Bretaña, Holanda y Portugal, Cataluña y Valencia por elección del archiduque de Austria, Carlos. Este conflicto termina en 1713 y se firma un tratado de Utrecht, y ahí se establece que Austria renuncia a disponer de candidato a cambio de los que los Países Bajos, Milán, Cerdeña y Nápoles. Gran Bretaña retiene Gibraltar y Menorca y obtiene el derecho del asiento de esclavo en América por 30 años. Esto implica que Inglaterra va a tener el derecho de comercializar esclavos con autorización legal de España. Portugal a cambio recibe Sacramento, y Sacramento va a ser la colonia de Sacramento va a ser un territorio bastante disputado, porque después de 1750 Sacramento vuelve con el Tratado de Madrid a España, pero después de la Guerra de los 7 Años vuelve a manos portuguesas en 1755, y después con la Guerra de Portugal y España en 1776-78 termina con Sacramento de vuelta a España, y eh, y con otro derecho de comercializar con África. Y ahí, ahí ustedes, digamos, cuando ustedes observaban la película, está en ese contexto, ¿bien? Está en el contexto de 1750, donde hay una lucha por sobre los territorios entre estas potencias. Y bueno, al final, digamos, para redondear, digamos, asume Felipe V de Francia al trono de España. Y ese es el comienzo de la dinastía de los Borbones. Eh, Y como finalizamos, digamos, en este apartado, los conflictos bélicos en todo el siglo. Mire, yo les voy a dar algunos datos empíricos. En 1700 y 1713 está la guerra de sucesión Inglaterra versus Francia y España. En 1739 al 48 está la guerra de los 9 años entre Inglaterra y España, donde destruye Portobelo, en Panamá. En 1756 al 63, guerra de los 7 años con Inglaterra. Los ingleses capturan Manila, en Filipinas, y La Habana. Lo devuelven a cambio que se le otorgue Florida y devuelve Sacramento a Portugal. En 1776 al 78, guerra con Portugal. Colonia de Sacramento vuelve a posesión de España. En 1776, guerra de independencia de Estados Unidos. España y Francia apoyan a Estados Unidos en su independencia con Inglaterra. En 1789 la Revolución Francesa. En 1793 guerra contra Francia, entre España y Francia.
En 1805 España se alía con Francia contra Inglaterra. En 1807 Napoleón toma Lisboa e invade España, y ahí comienza de nuevo la guerra entre España y Francia. Si uno se pone a analizar, todo el siglo está cubierto de guerra, y eso produce todo, no solamente un gasto de recursos humanos, sino un gasto también económico, para poder sostener esa guerra. Y acá entra el declive de España, porque participar en todas estas empresas bélicas implica un gasto enorme, lo que no va a poder eh, costear, y eso va a traer también grandes problemas fiscales. Con respecto al contexto económico, España salía de la crisis del siglo XVII, donde la población había descendido, había un escenario de malas cosechas en Castilla, eso provocó hambrunas, había una progresiva inflación causada por la devaluación de la moneda, España perdió su industria, se limitaba solamente a exportar productos agrícolas como pagos de las manufacturas extranjeras, y por todo el contrario, aumenta el contrabando en América. Las potencias extranjeras como Inglaterra, Francia, Holanda empiezan a aumentar su ingreso a los puertos comerciales americanos, donde contrabandean con la colonia en complicidad con las autoridades locales. Eh, y esto también tiene que ver con que en América se va desarrollando un poder local muy fuerte, un poder local que tenía no solamente un poder político, sino también económico, los dueños de las haciendas, de las minerías, los dueños de las estancias, de las plantaciones, van teniendo una importancia crucial en este proceso del contrabando, porque ellos también son beneficiarios del contrabando. Y cuando se dice que hay autonomía productiva en América es porque una gran cantidad de productos eh, primarios se producen en América, y algunos semi-industriales o semi-manufactureros que no necesita ciertos productos que vienen de España. Y ese es un problema que tiene la corona española. Entonces, la corona española está atravesando no solamente una crisis en lo político, sino también en lo económico, porque no puede abastecer a las colonias de sus productos, sino como, como mediador de productos que son de otras potencias de la manufactura, porque España no tiene esa capacidad productiva que alcanzó Inglaterra, Francia, Holanda, y además tampoco interviene en el comercio de esclavos. Eh, ¿Qué tiene que ver con la reforma borbónica? ¿Qué significa la reforma borbónica en América? En primer lugar, se lleva a cabo por la decadencia de España frente al ascenso de Francia e Inglaterra. Hay una base ideológica, que es la premisa del Estado absolutista, donde incorpora la teoría del derecho divino de los reyes y el despotismo ilustrado. Y ahí entra una idea de que la prosperidad se recupera desde el comercio. En la península, la manufactura extranjera debían pagar más impuestos que la del interior del país. Entonces, el problema está de España, y su objetivo con esta reforma, según un autor que se llama Brading, que es desmantelar el contrabando, atacar el contrabando, que es el eh, principal causa del problema entre el, de la decadencia de España. Eh, este autor dirá que existe una revolución administrativa que será que ese será el precursor del despertar económico. Después vamos a ver las reformas administrativas, eh, pero lo que acá dice Brady es que, bueno, España va a intentar hacer un cambio en la administración, en las políticas administrativas, que eso va a llevar a un aumento, a un desarrollo económico.
Eh, y el catalizador Riviera Brady, que se dio por la guerra de Inglaterra contra España, en la guerra de los 7 años, en 1756 y el 63, porque en ese momento Inglaterra ocupa Manila, que es en Filipinas, que es un territorio, una colonia también española, y La Habana, el territorio de donde actualmente es Cuba. Y eso hace que marque, digamos, la progresiva debilidad de España en América. Entonces ahí va a haber un interés de cambiar eso, y eso se produce en el gobierno de Carlos III. Es decir, las reformas borbónicas empiezan a ser implementadas en la segunda mitad del siglo XVIII. Tulio Alperindongui, un historiador argentino que ya murió, dirá que en el siglo XVIII se puede hablar de un resurgimiento de España. En el marco de lo económico, la idea es encontrar una articulación entre la metrópolis y la colonia. En este caso, ver a América como un mercado para los productos españoles, ya sean manufacturas o agrícolas. Es decir, volver a un nuevo pacto colonial en que España venda los productos manufacturados y agrícolas en América y América sea un simple comprador de esos productos. En el plano administrativo se busca una centralización, que esto repercute en el campo militar por las invasiones extranjeras. Otros autores como Garavaglia y Marchena dirán que las reformas borbónicas implican el cambio del pacto colonial, hay un control y centralización para tener mayores beneficios a la metrópolis. Ello encuentra una continuidad en el programa borbónico y la revolución de independencia. A diferencia de Bradin, ellos dirán que esta reforma administrativa no cuestionaron la estructura social vigente y solo superpusieron nuevas figuras que entraron en conflicto con otras. Esto lo vamos a ver después cuando analicemos uno por uno la reforma, pero lo que es interesante acá entender es que se intenta defender las posesiones coloniales frente a las pretensiones de otras potencias europeas y mantener el monopolio comercial, es decir, la prohibición de comercializar, de que América comercialice solamente con España y prohibir que se comercialice con otros países, y aumentar la recaudación fiscal y para ello aumentar los impuestos. Con esa plata fortalecer la estructura militar. Y al mismo tiempo también las identidades, este proceso que se da a partir de cambiar el pacto colonial, también cambia o se va tomando forma una conciencia entre identitaria entre americanos y peninsulares en este contexto. Redondeando, entonces, las reformas borbónicas intentan centralizar la administración que se encontraba descentralizada en el siglo XVII, volver a controlar, volver a aumentar ese control administrativo, racionalización fiscal, es decir, aumentar los impuestos, eh, controlar mejor qué ingresos tienen las cargas fiscales, y fomentar el fomento económico tanto de España como América. España en el sentido de poder producir manufacturas que no lo venía haciendo, y América como productor de materias primas, pero también como consumidor de las manufacturas españolas. Y aquí se ha dado una serie de reformas en diferentes planos, en lo administrativo, en lo económico, en lo religioso. Ahora vamos a repasar algunas reformas administrativas. Antes, en la dinastía de los Austria, existía el Consejo de Indias, que era el que se encargaba más o menos de gobernar o de controlar todos los, en los procesos políticos, económicos que sucedían en América. Se va a cambiar esos consejos de India y se va a implementar una Secretaría de Estado, de Hacienda, de Justicia, de Guerra, de Armada y, una, y, un, y de Indias. Es decir,
ya no existían esos consejos de grandes consejos que estaban en la época tradicional de España, sino que ahora se está empezando a modernizar el Estado. Por otro lado, prohibir la venta de los cargos. Anteriormente, en la época de los Austrias, en el siglo XVI, XVII, los cargos de capitulares, digamos, del cabildo, se vendían. Entonces alguien que quería acceder a un cargo lo compraba, y en ese sentido lo compraba porque tenía poder para comprar. Entonces iba fortaleciendo un poder local. En este caso se va a empezar a prohibir la venta de cargos y va a haber otros sistemas como enviar nuevas autoridades que vienen de España a América. El sistema fiscal completo y centralizado, es decir, eh, va a haber nuevas eh, va a haber personas que se van a encargar de cobrar los impuestos que antes no se cobraban, antes se remataban los impuestos. También va a haber una centralización en esos cargos, es decir, por ejemplo, se van a implementar las intendencias, eso ya lo vamos viendo, pero lo que interesa acá es que hay un interés de volver a gestionar la recaudación de algunos impuestos con mayor centralización y mayor rigurosidad. Por otro lado, la elección para cargos peninsulares sobre los criollos, esto es lo que decía anteriormente, es decir, va a haber cargos que van a ser lo más importante, no se van a dar ya a los americanos que viven en América, a los americanos o los famosos criollos, sino a los peninsulares, es decir, a los que vienen de España. Eh, Creación de nuevos virreinatos, y acá es importante, bueno, se funda el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. El interés acá era descentralizar el Virreinato del Perú y tener mayor control con estos dos virreinatos en espacios donde hay más conflictos o donde se interesa reforzar eh, intenta reforzar cierto control, por ejemplo, el Río de la Plata, que tiene como objetivo reforzar la ruta del Atlántico y reforzar la frontera con Portugal. También se crean nuevas audiencias, las audiencias tenían el rol de justicia en época colonial, se crean otras 3 audiencias y con esto se descentraliza el poder de los virreyes, que antes también tenían injerencia como presidente de las audiencias. Se crean nuevas capitanías, las capitanías tienen que ver con centros administrativos, pero también de guerra, es decir, donde hay ya conflictos fronterizos, como Venezuela con eh, la costa atlántica y Chile en la costa del Pacífico. Se crean intendencias. Las intendencias tienen el objetivo de conformar eh, tienen el objetivo de centralizar el poder real porque ellos responden directamente al rey y van a llevar, ya sean llevar tareas de función administrativa, fiscal y justicia y defensa, con la intención también de recortar el poder del virrey. Entonces hay una intención de descentralizar el poder en América, pero al mismo tiempo centralizarlo a base de la respuesta al rey, es decir, controlar mejor, creando nuevas unidades administrativas, pero al mismo tiempo que esas unidades administrativas respondan directamente al rey. Y acá le puse al último, disputa en el poder central y el poder local. Todos estos intendentes que venían, todos estos criollos, todos estos peninsulares que venían a ocupar nuevos cargos, el control del sistema fiscal, las nuevas autoridades, la creación de los virreinatos, todo esto venía
a disputarle el poder al poder local, es decir, centralizar el poder a base de las respuestas, centralizar el poder a base de autoridades que responden directamente al rey o a la monarquía española, frente al poder de los hacendados, los comerciantes locales. Y esto trae mucha repercusión y conflictos, porque, eh, porque los intendentes, estos nuevos cargos administrativos va a entrar en conflicto con los virreyes, con los cabildos locales, con los eclesiásticos, y no termina del todo pudiendo desmantelar el poder local. En algunos casos tiene que pactar. Por ejemplo, para el caso de Salta, se va a crear la Intendencia de Salta del Tucumán, que va a abarcar Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y ahí entran en conflicto el poder local de las autoridades que estaban, de los vecinos que estaban acá en el cabildo, con ese intendente que llega, y en algunos casos van a tener que negociar, en otros casos tienen que aliarse, en otros casos tienen que enfrentarse, porque el intendente viene a atacar, digamos, el poder central en en lo que tiene que ver con la fiscalidad, porque las autoridades del cabildo en el poder local tenían ciertas facultades para recibir los impuestos locales, y ahora el interés del intendente es sacarle, sacarle esas ciertas facultades que tenían para centralizarlo mejor a base del poder real. En cuanto a las reformas económicas en el comercio, se implementan los navíos de registro por el sistema de flotas y galeones. Esto sucede a base de la guerra de los 9 años con Inglaterra en 1739 al 48, en donde Inglaterra invade Portobelo en Panamá, y lo que implica que, que se implemente otro tipo de sistema comercial, y este sistema de flotas y galeones que hablamos para el siglo XVI-XVII, que había implementado la corona española para garantizar el monopolio, ya no funcionaba del todo, ya tenía bastantes problemas. Entonces se implementa otro sistema, que es el navío de registro. Cualquier barco de España puede venir a comercializar con América mientras se registre en Sevilla. Mientras se registre que viene a América, puede venir a comercializar. Antes no se podía, antes solamente venían números muy acotados de flotas y galeones que eran controlados por el poder real. Después también se implementan las compañías monopólicas, es decir, que las, el rey o la monarquía española adquiere el monopolio de ciertos productos. Es decir, si vos querés producir algo, si querés, por ejemplo, si querés explotar algo, tenés que pedir autorización al rey. Y ahí el rey te da la autorización y te vende o te habilita para que vos explotes ciertos productos que son monopólicos, eh, son monopolio de la corona española. Y también tiene la capacidad de fijar los precios. En este sentido, estas compañías monopólicas implementan en lo que es el cacao en Caracas, el tabaco en Cuba, y esto hará que se creen un monopolio de esos productos
en esas regiones. El comercio libre en 1778, estamos con el navío de registro para 1779, en 1778 se cambia el sistema de navío de registro por el comercio libre. O sea, cualquier país, cualquier español puede comercializar con cualquier puerto americano sin autorización. O sea, no hay necesidad de registrarse. Mientras sea español, hay un comercio libre. Y en 1797 se implementa el comercio con neutrales, y en 1805 también con los países que están entrados en guerra con España, pueden comercializar con América. Es decir, que de a poquito se va abriendo la economía americana, pero del todo todavía el monopolio sigue existiendo, pero de a poco se empieza a autorizar ciertos reclamos que de hecho funcionaban. Pero el comercio neutral siempre funcionó, pero ahora se empieza a legislar. Después en la cuestión de la minería, también hay ciertas reformas que, por ejemplo, el precio de mercurio eh, se baja, eh, hay exenciones de impuestos, es decir, se paga menos impuestos en la minería, se crea un tribunal eh, de minería que se encarga de intervenir en la justicia y dar créditos, ser prestamista. Y al mismo tiempo se implementa un colegio minero, que eso hace que se implemente científicamente o conocimientos desde la ciencia a, a, a los mineros para que eso implique aumentar la productividad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta reforma comercial? Bueno, hay una gran cantidad de migración de mercaderes del norte de España a América. Muchos comerciantes vienen a América y se empiezan a instalar en América para establecer ese vínculo con España y América. Se multiplica el intercambio, hay un crecimiento agrícola de exportación en Venezuela, que el cacao y el azúcar en Cuba, y los productos que vienen de España que empiezan a aumentar, como el vino, los aceites, las harinas, empiezan a competir con productos que son locales, como por ejemplo el vino con Mendoza, el textil de Quito. Perú, que era uno Perú, que era uno de los centros más importantes de América, empieza a decaer porque se le va quitando privilegios. Realmente era el único puerto habilitado para la zona del Pacífico y ahora, bueno, con el libre comercio ya no. Con respecto a la minería, en Nueva España, lo que actualmente es México, hay una revitalización en 1770 del 70% de la plata. Hay un aumento de la productividad y el 70% de lo que se produce en América sale de ahí, de Nueva España, de México. En ese lugar hubo una proliferación de la mano de obra asalariada, la inversión del capital comercial en minería y el aumento de tecnología fueron muy importantes. En Perú el resurgimiento fue muy lento pero limitado a partir de 1730 y también se descubren nuevas minas como el Cerro de Pasco, pero no tiene el mismo alcance que el desarrollo que tuvo Nueva España. Después también, y que es esto lo más importante, son las reformas fiscales. En primer lugar, se implementa una burocracia asalariada. Eso ¿se acuerdan cuando le decía que intentaba centralizar y el sistema fiscal, controlarlo mejor? Es gracias a crear administradores enviados desde España para que se encarguen de cobrar los impuestos, de administrarlos, porque antes se vendían, digamos, esos impuestos y también se compraban los cargos.
los nuevos estancos de tabaco, Nueva España, Nueva Granada, el aguardiente, la forma del mercurio, la sal y los naipes. Eso tiene que ver con los monopolios que establece la corona, que se adjudican los monopolios de venta de esos productos. Es decir, que fija los precios, autoriza quién va a vender, quién no va a vender. Aumento de los impuestos, y esto es importante porque, por ejemplo, la alcabala, que es el impuesto que todo producto paga al comprar y vender, aumenta del 2% al 4%. Y después también hay un intento de que pagaran ese impuesto los indígenas. Los indígenas estaban exentos de pagar alcabala, entonces eso lo favorecía a muchas comunidades indígenas que se encargaban de que participaban en este comercio mercantil, y ahora que intentan que ellos paguen también ese impuesto, y ahí va a entrar un conflicto también importante. Por otro lado, la obligación de que los indígenas usen guía de comercio en el espacio del trajín, es decir, que paguen en la aduana una autorización comercial. Eso antes no estaba previsto en el siglo XVI-XVII. Porque se establecía que los indígenas podían, con eso, participando en la economía mercantil, podían pagar el tributo. Bueno, ahora le quieren cobrar más, va a cobrar nuevos impuestos que ellos estaban exentos. Y también hay un proyecto, una intención que se empezó a circular por esa época, de que los que paguen, que tributen de igual modo los originarios y forasteros indígenas. Es decir, había indígenas que se escapaban, eran forasteros, se escapaban de su comunidad. Es decir, en la recaudación fiscal no sabía de qué comunidad era. Entonces ellos pagaban un tributo menor al originario, es decir, el que era de la comunidad de Layu, que no había, seguía en su comunidad, tenía que pagar un impuesto mayor. Entonces ahora hay intento de equilibrar entre los forasteros y los originarios. Y también una intención de que tributen los mestizos. Entonces venían con todos los borbones, venían con todo. Y esto es central, que querían aumentar todos los impuestos, y eso trae problemas siempre, ¿no? Y después vamos a ver esas consecuencias que trae. Por otro lado, y uno de los más importantes también junto a las reformas fiscales, es las militares, y tiene que ver con fortalecer el poder militar frente al avance de las potencias extranjeras. Entonces para eso se aumentan las tropas, se mejoran las fortificaciones, en centros neurálgicos como son el Callao en Lima, el Pacífico, y Cartagena en el Atlántico. Establecimiento de milicias locales, es decir, cada población se empieza a reglamentar que cada poblador mayor de 18 años, 50 años, tenía que recibir una educación militar, y frente a problemas externos tenía que armarse para defender su comunidad. Las tropas regulares, se crean tropas regulares en Caracas, que también es un territorio en el cual es muy atacado por los ingleses y franceses, y fortalecimiento militar en el norte de Nueva España, en Texas, California, y se recupera el Sacramento de la mano de los portugueses en 1778. Después hay una implementación de un impuesto de una fija anual que se llama situado, que significa que una vez al año hay una cantidad que se tiene que enviar de una caja real a otra caja real para fines y gastos defensivos. Por ejemplo, en el caso de América del Sur, la caja real de Lima tiene que enviar una X cantidad de plata a Chile y Panamá para gastos económicos, gastos defensivos, gastos militares. Y después en 1980 se cobró un impuesto para la guerra del 2%. ¿Cuáles son las repercusiones de este problema? Bueno, en el espacio andino las tropas regulares no lograron defender todos los terrenos del conflicto porque era un terreno muy grande, y las tropas regulares no pudieron
no tenían un número grande para hacer eso. Los situados no llegaban completos, se adeudaban sueldos y por ello había motines en gran parte de este siglo. Para poder cubrir, digamos, estos faltantes, se pedía mucho crédito a los comerciantes, y eso implica fortalecer el poder local, más allá de querer afectar ese poder local, terminó siendo lo contrario. Y después el tema de las milicias locales. Los que estaban a cargo de las milicias locales o los que mandaban eran parte del poder local, de la élite local. Entonces, a esa élite local que vos querías, como reforma borbónica, querías afectar, la terminás dando armas. Y esto pasa también en 1806 cuando se invaden los ingleses a Buenos Aires, y lo que van a salir a la defensa de ese espacio van a ser las milicias, y las que están a cargo de las milicias son hacendados, comerciantes locales. Por otro lado, las reformas religiosas, en primer lugar, la doctrina regalista, es decir, el derecho de, del rey de controlar a través de obispo y órdenes de conducta de los clérigos la administración de la iglesia y la asignación de los cargos. Es decir, que el rey es el que garantiza y el que cuida a la iglesia, y entonces que tiene el derecho de ordenar quiénes van a tener los cargos, la administración de los obispos, las órdenes religiosas, etc. Entonces la idea es someter a los clérigos a la jurisdicción ordinaria, y el gran problema son los jesuitas, por eso son expulsados en 1777, porque eran opositores a la doctrina regalista, y al mismo tiempo tenían un poder económico y político importante, y eso implicaba embargar sus bienes y venderlos después, y eso iba a tener un gran ingreso a las rentas fiscales. En 1808, desamortización de los patrimonios de la iglesia para aumentar el fisco, y se intenta controlar las rentas eclesiásticas. El diezmo, que era un bien que se cobraba en la iglesia, se obligó a que se entregue los novenos al rey, es decir, que se entregue una parte importante al rey y no se la quede toda el clero. Y además las capellanías, obras pías y censos, es decir, dinero de misas personales, de capellanía familia, redención de pecados, salvación de almas que cobraban, digamos, los curas, eso iban a ser confiscados en 1804. ¿Y qué repercusión tiene? Bueno, hay conflicto con clérigos, y esto va desarrollando un espíritu anti-español. Por otro lado, no se logró eliminar el poder eclesiástico que tenían sobre los feligreses, y el poder local tenía no solamente tenía un poder de tipo económico, político, sino también religioso, porque muchos de sus hijos entraban a la jerarquía de la iglesia como una carrera eclesiástica. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? Un poquito ya lo veníamos diciendo, ¿no? Pero para profundizar las consecuencias, que bien, bueno, aumenta el ingreso fiscal. Eso es verdad, porque aumentaron los impuestos, aumentó la centralización de la fiscalidad, aumentaron los administradores, la burocracia que pedía cobrar los impuestos. Al mismo tiempo también hubo un desarrollo productivo, que eso implicó también acrecentar las arcas reales, pero gran parte de eso fue a parar a las Fuerzas Armadas y a la burocracia. Y cuando va a parar las Fuerzas Armadas, digamos, a la guerra en sí, esos ingresos se terminan perdiendo, porque España cada vez pierde las guerras, pero todas las guerras casi. Algunas ganan, otras pueden negociar, pero va entrando en un terreno en donde no puede convertirse en potencia y disputarle el poder a esas potencias inglesas, francesas. En verdad se avanzó con la defensa de la costa atlántica, bueno, hubo menos ataques de los ingleses y franceses, pero bueno,
a costa de todo el ingreso, el ingreso fiscal que entraba por estas reformas. El ingreso anual de la Hacienda Nueva España pasó del 3 al 20 millones en 1765 a 1782, esto para que vean el aumento que de ingreso fiscal. La minería se reactivó. Hace rato veíamos los aumentos de los ingresos por el tema de reformas mineras. Por otro lado, hubo un levantamiento, uno más grande que hubo Tupac Amaru, después iba a ser el Tupac Atari en 1780, por el aumento de las rentas fiscales a las poblaciones indígenas, que también tiene que ver con, no solamente con el problema que existía en ese momento, que tiene que ver con la coyuntura de, de las rentas que iban aumentando, los impuestos que aumentó, que iban a empezar a cobrarles alcabalas, que tenían que andar con las guías autorizadas, con guías comerciales autorizadas, que tenían que pagar aduana, que le iban a aumentar el tributo y todo eso, sino también por el mismo hecho de ir a la mitad, de seguir tributando, despierta, digamos, toda esa rebeldía dormida que estaba hace mucho tiempo en las poblaciones indígenas, y se arma un levantamiento, uno de los más grandes levantamientos de rebeliones en América del Sur, liderado por Tupac Amaru, que era un cacique importante del Perú, que él también participaba en el comercio de la rienda, de la herrería, de transportar productos. Por otro lado, el endeudamiento público con el consulado y el tribunal de minería, porque nosotros habíamos dicho que el consulado de minería empezó a dar créditos, y muchas veces para suplir, digamos, algunos gastos que se hacían excesivamente, el consulado prestaba plata a la corona. Y Alperindo me iba a decir que hay un fracaso y el fin del orden colonial. Es como las reformas borbónicas, particularmente la veo como tiene su pro, pero en consecuencia termina fracasando en su intención de centralizar el poder, pero porque también hay un gasto excesivo en la participación de las guerras que existen en esos momentos, en todo ese siglo. Por otro lado, no puede terminar con el poder local como intentaba hacer, o volver a controlar el poder local. En todo caso, le da más herramientas para que ellos eh, se puedan fortalecer, ya sea en lo económico, en lo político, pero también en lo militar, con el tema de las milicias. Lo que sí va a haber en América, y que es importante, un desarrollo económico regional para las exportaciones comerciales. Y esto va a ser interesante observarlo, porque tiene que ver con que antes solamente se exportaba azúcar en algunas partes, pero sobre todo era metales preciosos, pero ahora, como la plata, pero ahora, por ejemplo, Nueva España, México, va a exportar, a aumentar la minería, y la cochinilla, que es una tintura para las prendas textiles, que se va a hacer vendida en Inglaterra. En Centroamérica, el indigo, también, que es para teñir, va a haber un aumento productivo muy importante, porque también recuerden que estamos en contexto de revolución industrial en Inglaterra. En Buenos Aires, el cuero para la producción de botas, suelas, zapatos. A Inglaterra también, que van todos esos productos que en el Caribe, como el azúcar, el tabaco. En Colombia el oro, que se empieza a producir oro también. En Venezuela el cacao. En Cuba el azúcar. Es decir, que en este periodo estas nuevas regiones comenzaron a tener mayor importancia en la explotación en el mercado mundial. Estas regiones que estaban relegadas del espacio productivo en el siglo XVIII empiezan a
tener una mayor importancia, y empiezan a ser más importantes que otros espacios, como por ejemplo Lima. Tiene que ver con ese aumento productivo en las exportaciones comerciales a nivel macro. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, el caso más paradigmático, porque Buenos Aires, convertirse en un simple puerto, empieza a aumentar la población, interviene en el comercio legal con las factorías inglesas y con Portugal, y eso hace que aumente también la producción y la exportación de cuero, y ahí se crea, digamos, un núcleo importante que apoya la revolución después y la independencia de España. Entonces, ¿qué, cómo, 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 ¿qué conclusión damos y terminamos? Bueno, las reformas borbónicas van a llevar, y está conectado, el, el problema de la ruptura del orden colonial que después va a llevar a la independencia. Hay ciertas cosas que se están haciendo reformando, eh, que va a traer conflictos internos, como el levantamiento de Tupac Amaru. Al mismo tiempo va a haber el interés del poder peninsular sobre el poder local en América, va a llevar también a conflictos, disputas por el control político y económico de las zonas, las regiones, y va creando un sentimiento anti-español que después se va a justificar, después se va a llevar a cabo con el tema de el tema identitario, después cuando se justifique la independencia. Por otro lado, también tenemos que ver, digamos, que hay un aumento productivo y que va a haber trabas económicas en el comercio con respecto al monopolio. Por ejemplo, un caso, los hacendados eh, de Buenos Aires que exportan cuero, eh, se sienten afectados que haya un monopolio que le implique eh, fijar los precios de sus productos y al mismo tiempo cobrarle un impuesto muy grande sobre los que producen ellos. Es decir, prefieren venderle libremente a Inglaterra que estar mediados por España. Entonces ahí ya hay un principio de conflicto que después se va a alimentar en la revolución. Y también pasa con otros productos que la corona española tiene monopolio. Entonces el monopolio va a ser un tema importante porque si bien se está empezando abrir el comercio, pero todavía no termina de ser de todo libre, y eso va a ser una de las medidas importantes porque también se va a empezar a formar ideas de la ilustración en el Río de la Plata, encabezada por Manuel Belgrano, Mariano Moreno, que tiene que ver con racionalizar la producción, racionalizar la economía. Empieza también el contexto de revolución francesa. Anteriormente se forma una ex colonia, se forma en república como Estados Unidos, independiente de Inglaterra. Entonces también va trayendo, este siglo XVIII va teniendo también nuevas ideas, nuevos problemas que empiezan a minar, empiezan a hacer ruptura en el orden colonial, que ya empieza a ser concebido como antiguo régimen y que es una traba para el desarrollo moderno, digamos. Esto teóricamente, ideológicamente, pensado en el momento. Entonces, veamos a la reforma borbónica como un intento, eh, un intento de las monarquías
de la monarquía española de volver a controlar el territorio, americano, pero que va a traer más problemas, más fragmentación, porque va a crear nuevas unidades administrativas y esas unidades administrativas van a entrar en conflicto con otras unidades administrativas que ya existían, y al mismo tiempo no logra su cometido, que es volver a centralizar el poder que estaba en manos del poder local. En todo caso le da más herramientas. Eh, por otro lado, el poder de las potencias extranjeras aumenta más, y España no puede controlar, que es su interés, controlar el avance de esas potencias inglesas, francesas, porque se encuentra debilitado ya. Entonces, su principal objetivo, que era lograr, eh, lograr derrotar estos avances eh, de las otras potencias, no logran su fin. Y después se termina en 1806, cuando eh, se invade Buenos Aires. Ya da cuenta que no puede defender sus propias colonias. España. En 1808, eh, Napoleón Bonaparte invade España y secuestra a Fernando VII, y ahí ya no hay rey, y es ahí la crisis de la monarquía española eh, se efectiviza ya más. Entonces veamos esto, que veamos como un espacio de transición, digamos, al nuevo siglo, que será el siglo XIX, que después lo vamos a trabajar.